Bueno, primero que todo, saludar a todo el mundo. Mi nombre es Carlos Jara, ella es Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. Bueno, hace poquito estuvo jugando un rol bien importante como garante de la negociación entre Celestino Córdoba y el gobierno. Y bueno, a propósito de eso, primero que todo, diputada, saludarla. ¿Cómo está? Gracias por estar con Hola, nosotros. hola Carlos, gusto de saludarte. Diputada, primero que todo, preguntarte, ¿cómo evalúas la salida que finalmente se consiguió? Que son las 30 horas al REHUE, más los 8 puntos que se acordaron. Sí, sí, a ver, primero decir que yo creo que es muy importante poner en contexto esta negociación, Carlos, sobre todo porque estamos hablando de una negociación que se da en la sexta huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, una huelga de hambre que por lo demás ha venido generando consecuencias no solamente en el deterioro progresivo y la salud del Machi, sino que también en relación a la movilización del pueblo mapuche para exigir el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, que durante mucho tiempo en nuestro país ha sido omitido por las autoridades de turno y que lamentablemente hasta ahora no se ha logrado establecer un cumplimiento efectivo en el régimen penitenciario, o en el trato hacia el pueblo mapuche en distintos ámbitos. Entonces, yo creo que este acuerdo al que se llega el día de ayer es un primer paso, es un avance, digamos, muy valorable, muy valioso, nos permite evitar, ¿cierto?, el deceso de una autoridad ancestral que estaba en riesgo a propósito de la movilización que él había iniciado. Por otro lado, permite que el Machi pueda ir a su REHUE, que es algo que tiene que ver también con su recuperación de salud desde el punto de vista de su cultura, de sus ceremonias espirituales, etcétera. Pero por otro lado también abre, y yo creo que es muy importante tomar eso en consideración, porque mucho énfasis se pone en el debate en relación al punto de su salida al REHUE. Pero eso no es lo único, eso es una consecuencia de la mirada global de este acuerdo, que lo que busca es básicamente poner en el centro la aplicación del convenio 169 de la OIT en relación a la vinculación con el pueblo mapuche, tanto en el régimen penitenciario como también en otros aspectos que hoy día no están contemplados, no están considerados, y que me parece que es muy importante que el Estado de Chile asuma también una responsabilidad, más allá del gobierno que esté de turno. Y por eso es que también nosotros como parlamentarios, los que fuimos convocados a ser garantes de este proceso de diálogo, de acuerdo, que es el senador Ignacio Latorre, la diputada Claudia Mixel, la diputada Emilia Nullado, y quien habla, hemos sido muy enfáticos en la necesidad de que este espacio de discusión no quede solo en un acuerdo particular, sino que dé inicio a una nueva etapa para un cambio mucho más estructural con la relación que establece el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Desmilitarización, recuperación de tierra, el cambio también en el uso de algunas leyes represivas como la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿cierto? Que ha sido muy mal utilizada en muchos casos de personas que han resultado ser inocentes, pero que sin embargo cumplen prisión preventiva, incluso hasta por 2 años, como ocurrió con la Machi Francisca Linconao. Carol, disculpa, que se me corta el audio. Me parece que hay algo mal conectado o que se suelta. ¿Me escuchas bien? ¿Se te cortó mi audio? Sí, se me corta, pero A como ver, atos. Estoy como en la mitad de la frase. ok. Oye, ya, sí, mejor veámoslo bien. Déjame revisarlo bien. ¿Cuál se entendió todo? Porque se cortaba como solo por un segundo. Ya, es que voy a acción de internet para ver si con eso puedo mejorar el audio. ¿Cómo te vas a cambiar de internet, me dice? Sí, medio segundo. Ya, dale nomás. Para ver si con eso mejora la continuidad del audio. Quizás hay un problema ahí con la conexión. Ya. Ya, ya, bacán. Carol, y también te quería preguntar entonces, ¿cómo se gesta este rol de garante? ¿Cómo llegan a ese punto?
Sí, a ver, mira, en mi caso particular, y entiendo también es el caso de de la diputada Emilia Nullao y también de los otros parlamentarios, hace mucho tiempo que venimos cultivando una relación con el pueblo mapuche. Yo creo que eso es muy importante de tomar en consideración, teniendo en cuenta, ¿cierto?, de que esta solicitud que nos hace el pueblo mapuche, de la cual yo por lo menos me siento muy orgullosa, muy halagada también, a propósito de que se me solicite ser garante de las conversaciones que se han llevado adelante entre el Machi Celestino Córdoba y el gobierno. Eh, Creo que es una muestra de confianza que por lo demás se deposita por parte de las comunidades del pueblo mapuche hacia algunos parlamentarios, representantes y también organizaciones de derechos humanos que han ido generando una credibilidad ante la comunidad con la que hemos venido trabajando en más de alguna oportunidad. Y bueno, nosotros frente a esa posibilidad, ¿cierto?, que se nos abre, que de alguna manera se nos solicita, a propósito también de que habíamos venido ya en otras oportunidades, habíamos visitado al Machi Celestino, y yo por lo menos visité al Machi en 2 oportunidades anteriores, así también lo hicieron personas de nuestra bancada, las mismos diputados que he mencionado anteriormente. Hemos ido cultivando una relación de confianza en relación a la necesidad de avanzar en un objetivo que para nosotros es un objetivo político, y que es un objetivo político que tiene que ver con lo que decía anteriormente, que es iniciar una nueva forma de relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que es algo que ha sido una deuda permanente de todos los gobiernos que han pasado hasta ahora, y que si bien yo no creo que con este gobierno lo logremos resolver todo, al menos la huelga del Machi abrió nuevas perspectivas en esa dirección, considerando los resultados del acuerdo que se logró el día de ayer. Así es como se gesta finalmente esta vinculación, es una solicitud de las comunidades del pueblo mapuche y en particular de la comunidad del Machi Celestino y de él en particular también para garantizar que este acuerdo, con un gobierno con el cual además existe profunda desconfianza por parte del pueblo mapuche, precisamente por la actitud que este gobierno ha tenido de provocación, de mayor militarización, de agudización del conflicto más que de resolución, es que finalmente los resultados de este acuerdo no queden solamente en un papel, que no sea letra muerta, sino que se cumplan efectivamente. Así que ese es el rol, además, en nuestro papel como parlamentarios que tenemos la atribución de fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo, o sea, en este caso del gobierno, poder hacer uso de esas atribuciones para poder llevar adelante no solamente la fiscalización del cumplimiento del acuerdo, sino que también el inicio de aquellos procesos de debate, de discusión. De hecho, el Machi nos ha solicitado configurar una mesa de trabajo con otros presos y también con Gendarmería en la búsqueda de construir una propuesta de adaptación mucho más integral del régimen penitenciario al convenio 169 de la OIT, que también es un punto que está planteado dentro del acuerdo. Carol, y sobre eso tú manejas la misma información que nosotros, que es que el resto de los presos, ninguno de ellos se ha bajado de la huelga de hambre, de los otros 3 grupos que hay en huelga. Sí, hasta ahora yo entiendo que los otros presos están en algunas conversaciones, algunos de sus voceros. Yo no manejo detalles de esas conversaciones, a diferencia del caso particular del Maxi Celestino. Hemos estado pendientes, de todas maneras, con los parlamentarios decidimos tomar contacto con ellos también, porque efectivamente, hasta donde tenemos entendido, por ahora ellos no han tomado la decisión de bajar la huelga de hambre y han continuado su movilización, porque si bien tenían algunos puntos en común con lo que el Machi había venido solicitando en su petitorio, también hay algunos petitorios particulares que tienen que ver con la particularidad de los otros presos que están en huelga de hambre. Claro, y en ese sentido es importante destacar que el grupo de Angol, que son 8 presos, hoy cumplen 108 días, entonces también es un tema ahí que no, que es bien urgente, digamos.
Oye, Es muy urgente y nos tiene muy preocupados, sobre todo porque además de los 8 presos que hay en Angol, te quiero decir que 6 de ellos están en prisión preventiva. Y eso es una situación muy preocupante, considerando además que ni siquiera están condenados por un delito, sino que están en una prisión preventiva, que es una práctica que ya es muy habitual en relación a el pueblo mapuche, particularmente a encarcelar a comuneros mapuches sin tener pruebas suficientes para poder condenarlo. Y eso ha significado, y pongo nuevamente el ejemplo de la Manchi Francisca Linconao, que estuvo 2 años en la cárcel privada de libertad, con todas las dificultades para ejercer su rol como autoridad ancestral y espiritual del pueblo mapuche, habiendo sido declarada inocente por los propios tribunales de justicia. Y además demostrándose que habían algunos elementos que no cuadraban con las pruebas que había demostrado Carabineros de Chile, lo cual a mí por lo menos me hace total sentido cuando fuimos testigos todos aquí de la situación del montaje, ¿cierto? Particularmente que se ha dado desde Carabineros, que no es una institución que hasta ahora genere confianza dentro del pueblo mapuche precisamente por este tipo de acciones. Y eso ha generado que la militarización en la Araucanía, tanto con Carabineros como con las fuerzas las fuerzas militares, ¿cierto? Generen mayor tensión en esta vinculación. Por eso insisto en el punto de la necesidad de establecer una nueva forma de vinculación, un nuevo trato entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Carol, y en el lado más político, te quería preguntar, ¿qué te han parecido las reacciones de estos sectores más ultra de la derecha? El diputado Coloma, la diputada Flores, José Antonio Caz, que todos interpretaron que esto es como una pérdida para el gobierno que se dio ante un criminal. ¿Cómo ves tú esa interpretación? Sí, yo creo que son miradas extremadamente miopes. No me sorprende de una diputada pinochetista, de un ex diputado como es el diputado Cast, que está permanentemente incentivando una visión totalmente violenta contra las visiones diferentes a él. Y bueno, el diputado Coloma, sabemos cuál es la posición que tiene él como un fiel representante de las nuevas generaciones ante los coroneles que fueron cómplices de la dictadura militar. Yo creo que de alguna manera la opinión de estos personajes, digamos, da cuenta de la falta de mirada, de la falta de visión que tiene un sector de los que hoy día gobiernan en relación a lo que ha ocurrido históricamente con el pueblo mapuche. O sea, tratar de encasillar a un caso particular cuando se está tratando de generar un cambio estructural en la situación que está viviendo el pueblo mapuche en este momento en relación a las condiciones penitenciarias, la devolución de sus tierras, la necesidad de tener un reconocimiento distinto, una vinculación distinta con las policías y en este caso, o con las Fuerzas Armadas. En relación, me refiero nuevamente al tema de la militarización de la Araucanía. En la Araucanía hay niños que han sido baleados. Yo conozco, estuve muy pendiente y trabajando un caso particular que es el de Silvestre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, un niño que tuvo, que fue baleado, ¿cierto? Que tenía balines en todo su cuerpo, que incluso muchos de esos balines todavía permanecen ahí porque no los pudieron extraer. Hay ese tipo de situaciones todos los días en la Araucanía. Y estas personas pareciera ser que o no lo ven, o no les importa, o sencillamente lo comparten. Comparten que exista esta forma de vinculación que es absolutamente violenta, que es absolutamente agresiva de una cultura completa, a la cual finalmente pareciera ser que hay alguna mirada bastante racista, que lo que buscan es exterminar al pueblo mapuche más que establecer una nueva fórmula de vinculación. Y por eso es que a mí por lo menos, insisto en el punto en que no me sorprende que la mirada de estas personas que hacen alegoría al rol represivo del Estado, ya sabemos cuál es la mirada que ellos tienen sobre la dictadura militar y todo lo que significó en nuestro país, que no reconocen a las víctimas de la dictadura, los detenidos desaparecidos, que no reconocen finalmente el rol que tuvo Augusto Pinochet en desarmar nuestra institucionalidad y nuestra democracia, sino que muy por el contrario, ellos lo valoran como algo positivo,
¿qué más podemos esperar de cómo entiendan el conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche? No lo entienden, no lo comprenden o lo entienden desde una perspectiva en que el pueblo mapuche siga siendo reprimido, vulnerado, como ha sido hasta ahora y que finalmente ellos también han sido cómplices y avales de esa situación. Carol, y como tú bien mencionabas, no es primera vez que el Machi acude a una huelga de hambre como forma de manifestación, y se está convirtiendo en una práctica bien habitual, y es bien perjudicial para quien la ejecuta. Entonces, ¿qué te parece a ti que esté ocurriendo esta dinámica? Porque es bien peligrosa para, para el manifestante en el fondo. Bueno, efectivamente, una huelga de hambre es una situación extrema de movilización. Llegar a una huelga de hambre claramente significa tomar la última medida, ¿no? O sea, es poner en riesgo finalmente la vida de una persona, tal como lo decías tú, el deterioro, por ejemplo, que tiene el Machi Celestino después de 6 huelgas de hambre en su salud es muy complejo, es grave. Tan así que el inicio de la huelga seca para el Machi era irreversible. Eso fue algo dicho por los propios médicos. Y me parece que frente a esa situación es importante preguntarnos por qué el pueblo mapuche tiene que llegar a utilizar esta herramienta tan extrema para poder conseguir un espacio de vinculación, de diálogo y de respuesta a sus demandas. Es terrible, o sea, es terrible pensar de que finalmente el pueblo mapuche tiene que sacrificar permanentemente vidas de su comunidad, comuneros mapuches, para poder lograr abrir espacios de diálogo, porque de lo contrario esos espacios de diálogo no se contemplan. Y ahí está el punto de fondo. Yo no responsabilizo la forma de movilización extrema a la que tienen que llegar, sino que muy por el contrario, responsabilizo a quienes no abren los espacios de diálogo de manera previa para poder generar un tratamiento distinto de las cosas. Cuando te levantan montajes, como el caso de la Operación Huracán, cuando se lleva a prisión por 2 años de manera absolutamente injusta a una machi, como fue el caso de la machi Francisca Linconao, cuando asesinan al pueblo mapuche, como ocurrió con el caso de Camilo Catrillanca, o cuando existen niños que están baleados, que tienen balines en su cuerpo, como el caso de Silvestre y otros niños más que viven en un estado militar, que viven en una condición de vulneración permanente de sus derechos. Evidentemente que el pueblo mapuche siente que la voluntad política de dialogar con ellos no es real. Yo por lo menos, si estuviera de su lado, si estuviera de su lugar, lo vería de esa forma, lo veo como un ataque permanente del Estado chileno. Y esa situación evidentemente trae como consecuencia el utilizar todas las herramientas que están a su disposición para poder visibilizar este problema, para poder visibilizar la responsabilidad que tiene el Estado de Chile y por sobre todo para poder reclamar la apertura de espacios de diálogo. De lo contrario, estos no existirían, en términos reales me refiero. No solo simbólicos desde el punto de vista de un diálogo intercultural en el cual se generan solo palabras de buena crianza, sino que acciones concretas, generar cambios como lo que hoy día se plantea a través del acuerdo llegado el día de ayer. Sí, Carol, y en ese sentido, en este diálogo en particular, ¿tú sientes que el gobierno haya cedido? Porque hoy día escuchaba hablar al director del INDH y él felicitaba el rol que cumplió el ministro de Justicia. Y no sé cómo lo ves tú, pero yo veo que Sí. si nos demoramos 107 días, porque no es como que hubo un rol activo oye, paremos esto, ¿cachai? Nos demoramos 107 días, hubo una vida en peligro 107 días, todos los minutos, entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves felicitaciones Sí. directas al gobierno? ¿Ves que el gobierno se dio? ¿Cómo lo evalúas? Sí, a ver, yo creo que es bien importante tomar en consideración de que el gobierno llega a un acuerdo en un momento absolutamente final y extremo. Yo quiero comentar que el día en que el Machi iba a iniciar su huelga de hambre, seca me refiero, yo estuve en permanente contacto con él, que fue el día jueves, si no me equivoco, estoy un poco perdida en los días, pero estuve en permanente contacto con el ministro precisamente porque la situación no tenía vuelta y no había disposición a generar, a ceder frente a las solicitudes que se estaban planteando. O sea, acá la disposición del gobierno era hacer un acuerdo muy general
sin considerar las especificaciones y considerando por lo demás que el Machi Celestino en sus solicitudes, entre ellas su salida al REWE, había hecho inicialmente una solicitud mucho más amplia, por tanto la disposición de él y sus voceras y su comunidad fue de forma permanente de disposición a ceder frente a la posibilidad de encontrar un acuerdo. Entonces, yo creo que es muy lamentable, ¿cierto?, que el director del INDH no reconozca este contexto. Creo que en eso Sergio Mico tiene que ser un poco más objetivo en su actitud, considerar que efectivamente acá el Ministerio de Justicia jugó un papel sin duda, y yo creo que es saludable en el último tiempo, pero en los últimos días, pero sin embargo el gobierno llega, como bien dices tú, más de 100 días tarde. Y eso es algo que no puede obviarse frente a lo que significó este conflicto. O sea, yo en algún momento interpelé al gobierno diciendo, bueno, ¿qué están esperando? ¿Que el Machi se muera? ¿Están esperando que nuevamente el pueblo mapuche cobre una vida para poder reaccionar ante la solicitud que se está haciendo? Y bueno, la verdad de las cosas es que eso también era en la medida que había una angustia tremenda de que el gobierno no abría el espacio de diálogo en términos reales, porque una cosa es sentarse a conversar y otra cosa es abrir un espacio de negociación y de diálogo en el cual hay entendimiento de las partes para poder llegar a acuerdos. Yo creo que en eso, por lo menos, las organizaciones internacionales también contribuyeron a hacer un puente, a hacer un canal muy excluyente. Quiero decir que en eso hubo bien poco respeto en torno a la participación de las instituciones locales de derechos humanos, a los mismos garantes definidos por el Machi Celestino Córdoba, bueno, de hecho no fueron incorporados en el documento central de garantía, sino que tuvimos que desarrollar procesos paralelos para poder tener este reconocimiento. Nos costó mucho poder estar presentes en la lectura del acuerdo, se pusieron varias dificultades en esa línea, pero nosotros no queríamos ser una traba para el proceso, sino que muy por el contrario, tal como se lo dijimos al Machi a propósito de su solicitud, nuestra voluntad es hoy día, por sobre todo, garantizar que el acuerdo se cumpla, porque una cosa es escribir un acuerdo, una cosa es lograr un acuerdo y otra cosa es después fiscalizar su efectivo cumplimiento en cada uno de los puntos que fueron planteados. Carol, y ya para ir cerrando, entonces, nos contabas que probablemente se geste también un proceso de continuidad entre su rol de gestores, o sea, su rol de garantes, con este diálogo, con los diálogos que se van a ir dando ahora con los otros procesos de huelga de hambre. Mira, nosotros por lo menos estamos buscando, ya existen algunas comunicaciones con los presos que están en las otras cárceles y que están en huelga de hambre. Vamos a buscar un mecanismo para poder contribuir, insisto en el punto, por nuestra preocupación fundamentalmente con el pueblo mapuche y con las consecuencias que puede tener el que los presos políticos mapuche hoy día estén en condiciones complejas desde el punto de vista del riesgo de su salud. Eso es algo que nos preocupa. Creo que el rol que los parlamentarios podamos jugar, no solo los garantes del proceso de negociación del Machi Celestino, sino que todos aquellos que han visitado, hay muchos parlamentarios que han ido a visitar a los presos, que se han hecho parte de este proceso, que respaldan al pueblo mapuche, que tienen una preocupación particular y especial, que tenemos una preocupación particular y especial por cómo se han venido dando las cosas hasta ahora, y creemos que en eso por lo menos es fundamental no dejar de lado, ¿cierto?, la situación que están viviendo el resto de los comuneros, sino que también observarla muy de cerca, ver si podemos jugar algún rol en relación a mediar, ayudar a generar las condiciones para que también pueda existir acuerdo allá. Pero insisto también en el punto de que las transformaciones que se puedan hacer no son inmediatas, por lo tanto el seguimiento que le vamos a hacer a ese proceso también es muy importante, y por eso es que hemos acordado también con el Machi el poder, una vez que sea trasladado al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, poder desarrollar un espacio de conversación nuevamente con los presos que están allá, él incluido, ¿cierto?, para poder generar también un seguimiento de la aplicación, pero por sobre todo un empujón, por decirlo de alguna forma, un empuje al cambio del reglamento penitenciario para su adaptación definitiva al
al convenio 169 de la OIT, que es lo más importante de todo esto. O sea, yo por lo menos creo que ahí está el punto fundamental de lo que ha significado todo este acuerdo. Así que nos estamos poniendo en contacto, insisto, con los presos de Angola y Leu. También así hay parlamentarios que ya han estado en contacto con ellos y estamos involucrándolos también en esto porque nos interesa que, insisto en el punto, que no se cobre nunca más una vida con el pueblo mapuche a propósito de un conflicto que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche y que hasta ahora ninguna definición política lo ha logrado resolver por la falta de voluntad de entender esto como un conflicto histórico, en que hay usurpación de tierra, en que ha habido aplicación injusta de la justicia, en que se han incumplido los convenios internacionales y en que ha existido una persecución y una militarización hacia el pueblo mapuche que es injustificada. Claro, y es un tema que el mismo ministro Víctor Pérez el otro día reconocía, ¿no? La falta de compromiso histórico del Estado. Él lo Así reconoce es. por un tema de lavarse las manos en este gobierno en particular, pero bueno. Bueno, ningún gobierno, creo yo, ha estado a la altura de resolver el conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, y creo que esa es una deuda, insisto, en el punto. Por eso también los parlamentarios, siendo parte de un poder del Estado, sentimos una responsabilidad de empujar. Y yo tengo mucha esperanza en que el proceso constituyente, y por eso me urge tanto que los escaños reservados se garanticen a la brevedad. Ese es un proyecto que está detenido en el Senado. Nosotros por lo menos avanzamos en la Cámara de Diputados, pero necesitamos que eso sea una realidad. Estamos a puertas del plebiscito el 25 de octubre, donde esperamos que el triunfo de la opción apruebo sea mayoritario, que sea... esperamos un despliegue mayoritario, ¿cierto? Y tremendo por parte del pueblo de Chile, que sin duda sabe y hoy día es más consciente que nunca de la necesidad de tener una nueva constitución, pero que además en esta nueva constitución el reconocimiento de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, sea también un punto central. Implica incorporar de manera específica, ¿cierto?, a los pueblos indígenas con una representación particular en lo que va a significar la convención constitucional, y para eso aprobar los escaños reservados a la brevedad, ¿cierto? También es una urgencia dentro de esta idea de establecer un nuevo trato, una nueva forma de vinculación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Sí, claro, sobre el tema de los escaños hay algunas cosas que resolver todavía, ¿no? El mecanismo, la cifra en sí, bueno, hay varias cosillas que hay que ir conversando. Lo importante es la voluntad política de avanzar en esa dirección, y para eso se tienen que dar señales mucho más claras, y el Senado tiene que ponerse las pilas para sacar adelante el proyecto, porque si bien pueden haber diferencias en la forma de participación, como bien dices tú, lo importante es garantizar los escaños reservados sobre el número total de convencionales constituyentes que está determinado actualmente. Carol, Creo que esos son dos puntos bases de la conversación. sobre el paso siguiente, una vez que ya tengamos los escaños, ya cuando empecemos a conversar los temas, ¿qué temas ves tú como los ejes principales en términos de pueblos originarios que deberían conversarse en el proceso constituyente? Bueno, es una opinión personal. Yo sé que dentro del pueblo mapuche existen diferencias en torno a esto. Personalmente soy muy respetuosa de la autonomía de los pueblos en relación a su propia autodeterminación. Sin embargo, hemos ido conversando sobre la propuesta que ha surgido también desde el propio pueblo mapuche de tener un reconocimiento constitucional como un pueblo-nación mapuche. Yo por lo menos no veo mayores problemas ni dificultades en que el Estado de Chile se transforme en un Estado plurinacional, no solamente pluricultural, sino que plurinacional, particularmente ante la demanda de un sector importante del pueblo mapuche a ser reconocidos como una nación que tiene territorios, que debe recuperarlos y que por lo demás tiene autonomía en su territorio, a propósito también de poder desarrollar de una manera, a partir de una cosmovisión distinta en cuanto a la vinculación con la naturaleza de la que tiene en este caso el Estado chileno. Y lo digo fundamentalmente porque lo que ha ocurrido es que el Estado chileno ha propiciado todas las condiciones, ¿cierto?, para que esos territorios sean arrasados por las forestales, sean utilizados como
como espacios de desarrollo comercial, pasando por arriba de todo cumplimiento de convenios y convenciones internacionales en relación al respeto de el desarrollo espiritual y la mirada ancestral de pueblos indígenas con respecto a la relación con la naturaleza y sus territorios. Y creo que eso es un elemento muy importante a tener en consideración a propósito de el debate de la nueva Constitución y las medidas que se deben implementar para el reconocimiento efectivo y la autonomía y autodeterminación de un pueblo que no solo merece ser reconocido por su historia, por su trayectoria, por su contribución, sino que también porque son un pueblo con el que convivimos en un mismo territorio y esa convivencia no puede seguirse dando en los términos que tenemos ahora, que son inaceptables. Claro, y por un tema de reparación histórica también. Por Oye, un lo que tema te de quería reparación comentar histórica. era que en Chile tenemos harto miedo a la autonomía de otros pueblos. Como que no es una idea que suene mucho y cuando suena es silenciada súper rápido. Pero en hartos lugares del mundo hay mecanismos intermedios, como la reserva indígena, o bueno, hay hartas formas. Bueno, pero Hay muchas formas, hay muchos pueblos que han logrado autonomía utilizando los mismos territorios y eso es algo que, de lo cual tenemos que aprender, tenemos que considerar y por eso digo yo, y lo planteo, lo pongo sobre la mesa, creo que la autodeterminación del pueblo mapuche en relación a su cosmovisión, a su cultura, a su desarrollo político, a sus formas de organización, también deben buscar una sana convivencia con el Estado de Chile, pero no esta confrontación permanente que no solo daña al pueblo mapuche, también daña la democracia de nuestro país, y yo como chilena, como parte del Estado de Chile, además en un poder del Estado que es el poder legislativo, creo que esta situación no da para más. Yo me niego a la posibilidad de seguir cobrando vidas, sobre todo el pueblo mapuche, a raíz de un conflicto que el Estado chileno no ha tenido la capacidad de resolver, porque es un conflicto del Estado con el pueblo mapuche, del Estado chileno con el pueblo mapuche, y eso es muy importante destacarlo, porque muchas veces se habla del conflicto mapuche como si el conflicto viniera del pueblo mapuche, y eso no es así. Acá es el Estado chileno el que ha generado un conflicto hacia el pueblo mapuche a través de una forma de opresión que es inaceptable y que no podemos seguir permitiendo que ocurra durante todos los años que vienen, sobre todo cuando estamos entrando también en Chile a un proceso nuevo, también a una nueva etapa de nuestra democracia. así es. Bueno, Carol, agradecerte más que nada, desearte que tengas un muy buen día. Se te ve, Muchas gracias. me imagino, como siempre. Sí. Así que nada, pues, un abrazo, que estés súper bien. Gracias por todo. Y Bueno. estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Carlos, que estés muy bien. Un abrazo. Chao. Chao.